En la tranquila década de 1960, un pequeño pueblo se encontraba en medio de colinas ondulantes y árboles susurrantes. Sus residentes estaban acostumbrados al ritmo apacible de la vida, sin ser perturbados por los horrores que asolaban las grandes ciudades. Pero esta tranquilidad estaba a punto de romperse. Todo comenzó con una serie de muertes misteriosas. Estos no fueron los desafortunados accidentes o enfermedades a los que el pueblo estaba acostumbrado. Eran algo mucho más siniestro. Los rumores de una figura sombría que se movía al amparo de la noche se hicieron comunes. ¿Quién podría haber imaginado que la fuente de este terror sería una mera niña? La comprensión enviaría ondas de choque a través de la comunidad. La oscuridad tenía un nombre, y era Mary Bell. Titulares sensacionalistas e historias espeluznantes convirtieron el otrora sereno lugar en el punto focal del horror nacional. Mary Bell era una niña de 11 años con rostro angelical y un comportamiento inquietante. Desde temprana edad, exhibió un comportamiento preocupante que la diferenciaba de los demás niños. Había historias de ella atormentando animales y mostrando una perturbadora falta de empatía. Su vida familiar fue caótica y abusiva. La madre de Mary, Betty, era una prostituta que a menudo la descuidaba y maltrataba. Su padre estaba mayormente ausente, lo que se sumaba a la inestabilidad de su crianza. A pesar de su problemática vida hogareña, Mary era vista como una estudiante promedio. Los maestros notaron su inteligencia, pero también su imprevisibilidad. Ella pasaba de ser encantadora a mostrar arrebatos violentos. Sus compañeros la temían, sintiendo algo extraño en su comportamiento. El comportamiento de Mary se intensificó a medida que crecía. Las señales de advertencia estaban ahí, pero pasaron desapercibidas o fueron descartadas como meras fases de la infancia. La primera tragedia ocurrió el 25 de mayo de 1968. Martin Brown, un niño de 4 años, fue encontrado muerto en una casa abandonada. Su cuerpo sin vida no presentaba signos evidentes de violencia, lo que llevó a las autoridades a sospechar inicialmente una sobredosis accidental. El pueblo lloró la pérdida del niño, sin saber que esto era solo el comienzo. Mary Bell, junto con su amiga Norma Bell, sin parentesco, merodeaban por el lugar. Parecían fascinadas por el desarrollo de la investigación, a menudo inmiscuyéndose en conversaciones sobre la muerte de Martin. Su peculiar interés llamó la atención, pero nadie sospechó el verdadero alcance de su participación. Mary se jactó con sus compañeros de clase de haber matado a Martin, pero sus afirmaciones fueron descartadas como fantasías infantiles. Los adultos no podían comprender que una niña de 11 años pudiera cometer un acto tan atroz. El 31 de julio de 1968, Brian Howe, otro niño, fue encontrado muerto. La brutalidad del acto provocó escalofríos en la comunidad. Cuando se difundió la noticia de la muerte de Brian Howe, la comunidad se sumió en un estado de pánico. Los padres mantenían a sus hijos adentro y el miedo impregnaba todos los rincones del pueblo. Las calles, antes vibrantes, estaban ahora desiertas, un sombrío recordatorio del peligro que acechaba. Los funerales de Martin y Brian fueron eventos desgarradores. Ver los pequeños ataúdes bajando a la tierra provocó lágrimas y una abrumadora sensación de pérdida. La gente del pueblo lidió con su dolor, incapaz de dar sentido a la violencia sin sentido que se había cobrado la vida de 2 niños inocentes. En medio del duelo, comenzó a gestarse la sospecha. Circulaban rumores sobre quién podría ser responsable de tales atrocidades. La policía estaba bajo una inmensa presión para resolver el caso y llevar al perpetrador ante la justicia. La confianza de la comunidad en las fuerzas del orden pendía de un hilo, dependiendo de su capacidad para proteger y servir. Pocos sabían que el monstruo que buscaban se escondía a plena vista. La investigación sobre las muertes de Martin Brown y Brian Howe fue metódica y exhaustiva. La policía examinó minuciosamente las pruebas, entrevistó a testigos y siguió todas las pistas. A pesar de sus esfuerzos, el caso parecía estar estancado. La atención se centró gradualmente en Mary Bell y su amiga Norma. Su comportamiento peculiar, especialmente los comentarios inquietantes de Mary sobre los asesinatos, ya no podían ignorarse. La policía los interrogó a ambos, pero fueron las respuestas inconsistentes y evasivas de Mary las que despertaron mayores sospechas. Norma, más obediente, comenzó a derrumbarse bajo presión. Fue durante estos interrogatorios que comenzó a surgir la escalofriante verdad.
Norma comenzó a implicar a Mary, relatando cómo Mary había estrangulado a ambos niños. El avance se produjo cuando la letra de Mary coincidió con las notas encontradas cerca de las escenas del crimen. La evidencia era irrefutable y la policía actuó rápidamente para arrestar a Mary Bell. Se trajo a psicólogos para evaluar a Mary Bell, con la esperanza de comprender qué llevó a una niña a cometer actos tan atroces. Sus hallazgos fueron tan inquietantes como los crímenes mismos. Mary mostraba signos de psicopatía, caracterizada por falta de empatía, remordimiento e incapacidad para formar vínculos emocionales genuinos. Era manipuladora y engañosa, rasgos que le habían permitido evadir sospechas durante tanto tiempo. Su crianza turbulenta fue vista como un factor significativo. El abuso y la negligencia que sufrió a manos de su madre probablemente contribuyeron a su desapego emocional y tendencias violentas. La exposición temprana de Mary a comportamientos inapropiados y dañinos había distorsionado su percepción del bien y el mal. Las evaluaciones psicológicas pintaban el cuadro de una niña profundamente atribulada, a la que habían fallado quienes la rodeaban. Hubo discusiones sobre el potencial de rehabilitación, pero la gravedad de sus acciones ensombreció tales esperanzas. Los hallazgos provocaron debates entre expertos y el público. El juicio de Mary Bell comenzó el 5 de diciembre de 1968. La sala del tribunal estaba repleta de reporteros, lugareños y curiosos. El caso había captado la atención nacional y todos querían ver a la niña que había cometido actos tan horribles. Mary, vestida con pulcritud y con apariencia serena, contrastaba con los espantosos detalles que se presentaban. La fiscalía presentó una escalofriante imagen de Mary como una asesina a sangre fría. Detallaron cómo había atraído a los niños a áreas apartadas y los había asesinado con premeditación. La evidencia, incluyendo las propias confesiones de Mary y las notas que había escrito, era abrumadora. La sala del tribunal escuchó en silencio atónito mientras se exponían los crudos hechos. La defensa, por otro lado, argumentó que Mary era producto de su entorno. Destacaron su crianza abusiva y el trauma psicológico que había soportado. El jurado se enfrentó a la desalentadora tarea de emitir un veredicto que equilibrara la justicia y la compasión. Después de 9 días de intensa deliberación, llegaron a una decisión que resonaría en toda la comunidad. El caso de la fiscalía contra Mary Bell fue construido meticulosamente. Hicieron hincapié en sus acciones calculadas y despiadadas, presentándola como un peligro para la sociedad. La evidencia que presentaron fue contundente. Las propias admisiones de Mary, las notas perturbadoras y los testimonios de quienes habían presenciado su comportamiento preocupante. La fiscalía argumentó que a pesar de su edad, Mary tenía una comprensión madura de sus crímenes. La defensa, sin embargo, buscó humanizar a Mary. La pintaron como víctima de grave negligencia y abuso. Testigos expertos describieron su estado psicológico, argumentando que sus acciones fueron el resultado del severo trauma que había soportado. La defensa presionó por un veredicto que permitiera a Mary recibir la ayuda psicológica que tanto necesitaba. La tarea del jurado fue desalentadora. El debate sobre el destino de Mary Bell no fue solo legal, fue un dilema moral y ético. El caso de Mary Bell dejó un profundo impacto en la comunidad y más allá. Obligó a la sociedad a enfrentarse a preguntas incómodas sobre la naturaleza del mal y la violencia en los niños. El frenesí mediático amplificó estos debates, convirtiendo a Mary en un símbolo de horror. Las teorías sobre las causas de su comportamiento variaron. Algunos expertos argumentaron que Mary nació con una predisposición a la violencia, mientras que otros creían que su crianza abusiva era el factor principal. Se establecieron monumentos conmemorativos para Martin Brown y Brian Howe, recordatorios de las vidas inocentes perdidas. El caso de Mary Bell permanece envuelto en misterio y preguntas sin respuesta. ¿Era inherentemente malvada o era producto de su entorno? ¿Se podrían haber prevenido sus tendencias violentas con una intervención temprana? Estas preguntas siguen atormentando a quienes estudian su caso. La vida de Mary después de su liberación de la custodia sigue siendo en gran medida privada, aunque vislumbres ocasionales de su mundo sugieren que es una mujer que todavía está lidiando con su pasado.
Su historia es un escalofriante recordatorio del potencial de oscuridad incluso en los más jóvenes entre nosotros. Desafía nuestra comprensión de la infancia y las fronteras entre la inocencia y la maldad. ¿Cómo podemos proteger mejor a los niños vulnerables? ¿Qué medidas podemos tomar para prevenir tales tragedias? Y quizás lo más inquietante, ¿puede una persona que ha cometido tales actos ser realmente rehabilitada? El caso de Mary Bell es un duro recordatorio de la fragilidad de la inocencia y el profundo impacto del trauma. Nos obliga a reflexionar sobre nuestras responsabilidades como sociedad y las formas en que cuidamos a nuestros niños. Al final, es una historia que nos desafía a enfrentar las partes más oscuras de nosotros mismos y luchar por una mejor comprensión de la psique humana.